iglesia. Cuando terminen diezmo y ofrendas, lo vamos a poner de pie. Dice la palabra en Job que dice así textualmente: e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, y cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. ¡Wow! Leer la palabra, hermanos. El Señor me puso a hacer esta oración ahora y me tira la oreja, porque dice: ¿cuántos días hacía eso Job por sus hijos? ¿Cuántas ofrendas hacía por cada hijo? No era que oraba por mis hijos, oraba por cada uno. Porque esto nos deja un mensaje bien grande, hermanos. Que cada uno de ellos puede estar pasando distintas dificultades. Y nosotros decimos: Señor, te pido por mis hijos. Pero yo quiero específico, dice el Señor. Yo quiero específicos. Yo quiero ver qué le está pasando a Fátima. ¿Qué le está pasando a Valen? ¿Qué le está pasando a Jocelyn? A ver, oremos, papás, por cada específicamente petición que tengamos para nuestros hijos. Entonces el Señor me traía a esta lectura para empezar hoy mi parte aquí en el servicio. Y digo, si nosotros, hermanos, no oramos por nuestros hijos, así como dice la Biblia, ¿cuánto menos oramos por esta ciudad? A ver, esto me lo dijo el Señor a mí, tirándome la oreja. ¿Cuánto oraste por Rockville? ¿Cuánto has orado por la conversión de la gente de Rockville? Oh, pero sos el pastor en Rockville y no estás orando por la gente de Rockville. ¿Cuánto oramos por Estados Unidos? Porque vivimos en Estados Unidos. Pero fíjense por dónde arranqué, por casa primero. Si todos los días estamos con nuestra esposa y nuestros hijos y no intercedemos por ellos, ¿cuánto menos intercedemos por la ciudad? ¿Amén? Amén. Señor, en esta tarde venimos a ti clamando, Señor, primeramente por casa, Señor, primeramente pidiéndote perdón, Señor, porque quizás nuestros hijos están pasando por momentos de dolor y nosotros no escuchamos su voz. Primeramente pidiéndote por cada uno de ellos, porque quizás están pasando por tristezas y tienen la boca cerrada y tienen el corazón cerrado y tienen el corazón herido, y nosotros estamos enfocados en otros lados como iglesia. Primero venimos clamando, Señor, en esta tarde por ellos. Primero te pedimos para que seas tú, Señor, cumpliendo la promesa que yo y mi casa te serviremos, Señor. Pero primero, Señor, doblando nuestras vidas a tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que sin santidad nadie te podrá ver, Señor, sabiendo que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, cuando tu pueblo se humilla. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y dejara el pecado, yo sanaré su tierra. Señor, en esta tarde clamamos, Señor, para que tú vengas, que tu Espíritu Santo venga a nuestros corazones, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra generación, a esta ciudad de Rockville, y traiga convicción de pecado, Señor. Y que podamos doblar nuestras rodillas aquí en el altar sinceramente y decir como David: yo pequé, yo soy el culpable, purifícame y quedaré más blanco que el hisopo. Bendito eres tú, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Clamamos ahora, Señor. Levanta tu voz, iglesia. Clama por Rockville. Clama por los hermanos aquí de Rockville.
Clamamos por el pueblo hispano aquí en Rockville, Señor, porque acá tenemos sillas vacías, Señor, que deben ser ocupadas por esta ciudad, Señor. Y nosotros nos has puesto a caminar sobre esta tierra, Señor, que tú preparaste, por esta tierra, Señor, que tú nos mandaste a sembrar, por esta tierra que tú mandaste a pisar, y que todo lo que pisaran las plantas de tus pies sería posesión. Y nosotros lo hemos dejado de lado, Señor, por quedarnos encubados en nosotros mismos, por ver nuestro ombligo, Señor. Y por eso venimos a pedirte perdón, Señor, para que seas tú abriendo las puertas de los cielos y llenándose esta silla, Señor. Venimos clamando a ti, Señor. Venimos clamando a ti para que sea tu Espíritu Santo el que nos conduzca con palabra, el que nos conduzca con poder, el que nos conduzca con amor, con obediencia, con santidad a llevar tu palabra, Señor. Porque aunque seamos una iglesia pequeña, tengamos el poder y la autoridad del reino. Porque los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y los cielos se abrieron, y los cielos se abrieron, y los cielos se abren hoy. Y el reino de Dios está aquí. Y nosotros debemos poseer esta tierra. Bendito eras tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos. Clama, clama, iglesia. Bendito eres, Señor. Te alabamos. Clama, clámale a Él. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor. Yo quiero sentir con tu corazón. Clámale, quiero que estés clamando en esta canción, bendito Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Levanta tu voz, iglesia, canta y clama conmigo esta oración. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Y ahora, y te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Y te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Nos humillamos ante ti, Señor, y clamamos en esta tarde, Señor, para que seas tú con tus ojos. Levanta tu voz, iglesia. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Señor, y te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Dile, Señor, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro.
sino a ti. Señor, que tu Espíritu Santo descienda y que podamos interceder por la ciudad como lo hacía Moisés por Sodoma y Gomorra, Señor. Si podamos interceder por Sodoma y Gomorra como intercedía, y que podamos interceder nosotros por Rockville para que esta ciudad sea perdonada y venga a los pies de Cristo y decir, cántalo, para mi ciudad te pido perdón, por mi ciudad ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Y te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, así como Abraham intercedía, Señor, por Sodoma, Señor, que pisemos la tierra, Señor, que pisemos la tierra sabiendo que somos mensajeros de la paz, Señor, que somos mensajeros de Cristo. Dice, dichosos son los pies, dice, de los que anuncian la paz del reino. Cántalo, iglesia, alabando. Con tus ojos, cántalo, cántalo. Yo quiero sentir tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Vamos, iglesia. Y te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Y te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, queremos pedirte perdón en este tiempo, Señor, por las veces que no hemos abierto nuestra boca al Evangelio, por las veces que nos hemos quedado callados con rencores, con remordimientos, cerrando las puertas del reino a cuánto vecino, a cuánto amigo hemos cruzado en el camino por el egoísmo de nuestro corazón. Te pedimos perdón en esta tarde, Señor, porque no confesamos nuestros pecados, para que tú nos perdones y nos llenes de la gloria de tu reino, Señor. Te pedimos perdón en esta tarde, porque muchas veces dejamos a la iglesia y por ende a tu presencia de segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y nos humillamos ante ti, Señor, para que seas tú llenando este lugar de la gloria, del poder de tu reino, Señor, para que nuestro corazón no viva angustiado, no viva estresado, no viva pensando en el que será mañana, sino viviendo el poder de la gloria de Dios hoy. Bendito eres tú, Señor. Alabado sea tu reino, Señor, porque aquí estamos, porque tú nos levantaste, porque tú nos trajiste hasta aquí, porque tú nos salvaste un día, Señor, no mirando nuestros pecados, sino arrojándolos al fuego
poderoso, bendito Dios. Alabado sea tu reino, Señor. Gracias, Señor. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti, bendito Rey? Gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Jesús. Dale un aplauso al Rey, iglesia. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Qué alegría tendría el Señor si siempre fuéramos a Él primero. Si siempre lo eligiéramos a Él primero. Bendito sea, Señor. Glorioso eres tú, Señor, porque has hablado en nuestras vidas. Primeramente a mí, Señor. Te pido, Señor, que seas tú abriendo los reinos en esta iglesia, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino. Que tengamos un evangelio de poder. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. Que no limitemos el poder de tu Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, a las limitaciones que tenemos quizás por el país que venimos, quizás por el estudio, quizás por lo que nos tocó vivir en el pasado con nuestra familia. Señor, que no sea limitado el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Dile, Señor, que no sea limitado. Que no sea limitado por los obstáculos que yo pongo, Señor, sino que sea un fluir de tu Espíritu sobre mí, que corra, Señor. Que corra, que yo sea un canal de tu gracia, que ponga los menos obstáculos posibles a tu gracia, Señor. Tú no eres hombre para mentir. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti. Estoy preparando durante estos próximos domingos para hablar del Espíritu Santo. Amén. Amén. Compré unos libros para tener en la iglesia. Si alguno lo quiere comprar, compré varios y de Spurgeon, y después que termine la Biblia diaria, que ya estoy entrando en el Nuevo Testamento en los próximos 15 días, voy a hacer de ese libro todas las mañanas. Es un devocional precioso de Spurgeon y realmente es un libro que les va a ayudar. Amén. Les va a ayudar, como me ayuda a mí, a encontrarnos con la palabra de Dios y con la palabra de Dios encontrar a Jesús. Amén. Amén. La revelación más preciosa es la palabra de Dios. Siempre estamos buscando palabra de revelación y no abrimos la Biblia. Entonces estaremos aprendiendo de los frutos, de los dones, del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Amén. La iglesia se quedó a veces sin estudiar y mezcló todo esto en una ensalada y sacó una conclusión rápida. Todo es lo mismo. Y nosotros vamos a aprender que no es lo mismo
ser bautizados en el Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar de aprender esto hoy. Después vamos a ir aprendiendo sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién decía esto? ¿Quién dijo estas palabras? Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, la palabra bautismo, que dicho de paso el sábado tenemos los bautismos, y que va a estar hermoso porque las niñas están orando con fe para que el Espíritu Santo descienda. La palabra bautismo no es una palabra que sale de la iglesia. A ver, no es una palabra que sale de la iglesia. Es una palabra griega que utilizaban los griegos para sumergir algo bajo líquido. Es decir, ellos querían hacer una prenda, no sé si ustedes lo han visto, mi abuelo lo hacía, y sacaban la lana de las ovejas, la ponían en el telar, hacían el ovillo de lana, y la lana ¿qué color es? Blanca, ¿verdad? Entonces después para hacer distintos colores, la sumergían en una tintura completamente. Esa tintura, ¿qué hacía? Cambiaba el color de la lana. Entonces, ¿qué pasaba con la lana cuando salía de ser sumergida en esa tintura? Ya era otro color, ¿verdad? Entonces, esta palabra la tomó Pablo, la tomaron los evangelistas, la tomaron para simbolizar lo que Dios hace en nuestras vidas también. Entonces, nuestra vida estaba en pecado, totalmente corrupta. Cuando venimos a Cristo, Él nos sumerge en su gracia y salimos sin ningún pecado. Porque fuimos sumergidos, bautizados en la gracia de Dios, bautizados en el perdón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso denota un cambio. Usted, cuando saca la lana o la tela del color que quiere hacer, ve el cambio. Es más, si ustedes ahora van y lavan la ropa y le agregan un poquito de lavandina, se van a dar cuenta que produce un cambio inmediato en su ropa, ¿sí o no? Lavandina es cloro. Cloro. Ok, ¿no es lavandina? Oh. Lavandina nosotros le llamamos al cloro en Argentina. Yo poniendo a la piscina cloro, pero sin que me salpique nada, cayó una gotita, me manchó toda la camisa, quedó toda salpicada. Es decir, el poder del cloro transformó mi camisa, ¿verdad? ¿Y se imaginan la sangre de Cristo? Cuando nos marca a nosotros la transformación que tiene que hacer. Los 4 evangelios hablan de este pasaje. Eso es un tema muy importante. Los 4 evangelios. Vamos a ir a Hechos. Hechos 1, del 4 a 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? Hubo un bautismo de arrepentimiento. Pero ahora mi iglesia va a ser fundada en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí es cuando viene toda la ensalada. ¿Cuándo sucede el bautismo del Espíritu Santo? Es lo primero que vamos a ir aprendiendo. Hechos 11:15. En este pasaje, Pedro
dice que fue a los gentiles y vio, y, bueno, y lo que sucede. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo sucede el bautismo del Espíritu Santo? Cuando nosotros le recibimos al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Escuchen bien. El bautismo del Espíritu Santo es un acto de Dios hacia su Hijo. A ver, el Hijo no tiene que hacer nada para ser bautizado en el Espíritu Santo. Simplemente recibir al Señor como Señor y Salvador. En ese momento, cuando la persona acepta al Señor, el Señor derrama el bautismo del Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo selle a esa persona y esa persona pueda tener intimidad con Jesús. Entonces esto es algo que lo hace el Señor. Pero la llenura del Espíritu Santo no la hace el Señor, sino que el hombre tiene que buscar llenarse del Espíritu Santo. A ver, vamos a ir aprendiendo. Entonces, vemos los dos eventos diferentes. El bautismo y la llenura, lo que le estoy explicando. La iglesia pentecostal, por ejemplo, resume que el bautismo del Espíritu Santo tenés que hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Así es. Si yo le pregunto acá a ¿alguien de ustedes ora en lengua? He escuchado al hermano Xiomara hablar en lengua. Amén. Xiomara da testimonio, toca amén. Lo recibió acá. Yo lo recibí en la Iglesia Católica. Ok. Y si le pregunto, ¿cuántos no oran en lengua? Todos pueden. Levanten la mano los que no oran en lengua, ¿verdad? ¿Cómo comienza el error? Si hubiese un pastor pentecostal acá, dice, a ver, pasen al frente, todos ustedes, que yo les voy a imponer la mano, van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y acá no se va nadie hasta que todos salgan orando en lengua. Entonces, eso es el error. Vamos a ver, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. ¿Y a cuántos? Y a todos se nos dio a beber de un mismo. ¿Ven? ¿Lo leemos de nuevo? Porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos. Fíjense que la palabra todos está dos veces, remarcando un todo. En griego todo significa todo. Todo. Lo mismo que en español y en inglés, en francés, como lo quiere decir, todo es todo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los creyentes unidos, todas las personas, hermanos, que recibieron a Jesús de verdad en su corazón, fueron bautizados en Jesús. Fueron sumergidos en la sangre de su perdón. Tomamos nosotros de Jesús la salvación y en ese momento el Espíritu Santo nos bautiza. Esto es algo fundamental, hermanos, para entender la salvación en nuestras vidas, para entenderla. Porque en los últimos 100 años, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 100 años de iglesia? La iglesia tiene mucho, hermanos. 2000 años la cristiana y 6000 años la judía, y que está todo enganchado y tiene muchas etapas, hermanos, de la vida. Y hoy nos toca vivir a nosotros una realidad, y creo que
la etapa en donde más gente viene a las iglesias, en donde más iglesias hoy domingo están celebrando, pero más lejos de Dios están. Hoy creo que estamos viviendo ese tiempo en donde estamos alejadísimos de Dios por un solo motivo: no predicar la verdad del Evangelio y llamar pecado a pecado y llamar salvación a salvación. ¿Entienden? Entonces, los últimos 100 años, mucha gente dice, yo fui bautizada por el Espíritu Santo, yo recibí el Espíritu Santo, pero después con su testimonio niegan totalmente el poder del Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso hace que la gente diga, porque yo me acuerdo, los sacerdotes decían, o los católicos muchas veces decían, hay que hacer como dice el sacerdote, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Dentro de la iglesia cristiana no podemos decir eso. No podemos decir eso. Yo la otra vez, escuchando una prédica que yo había hecho en el campamento familiar del distrito, yo les decía, si yo vendiera un producto para adelgazar, ¿ustedes me lo comprarían? No, ¿verdad? ¿Por qué no me lo comprarían? Porque no funcionó en mí. Es evidente, ¿verdad? Digo, ¿cómo no me va a comprar este producto? El hermano cuando vende una olla, no, yo la probé, yo cocino, yo hago el arroz, gallo pinto acá, no se pega. Yo vengo y te hago la exhibición, mirá, no se pega. Pero si él trae la olla y hace gallo pinto y se le pega toda la olla y queda toda marcada, rayada y todo, la persona dice, te llamo otro día, Wilmar, a ver si hacemos el negocio, no. Y lo mismo sucede con el Evangelio. En estos 100 años, al no haber testimonio del bautismo del Espíritu Santo, la gente no quiere volver a los caminos de Dios, o no quiere seguir los caminos de Dios. Pero no es problema de Dios. No es problema de Dios. Es problema de que se dio una falsa doctrina de salvación. Una falsa doctrina de salvación. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, cuando el Espíritu Santo nos bautiza a través de creer en el Señor, cuando nos bautiza, nos convertimos en habitación. Nos convertimos en habitación del Señor. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Pablo va a Gálatas y los corrige a los Gálatas, porque los Gálatas estaban pensando que por obras recibían más poder del Espíritu Santo. Y esa es una sutileza que tiene el enemigo para hacernos creer a nosotros que es así. A ver, yo ya soy pastor, ya tengo todo así. Dios me dice, por favor, ayúdame a que la obra continúe, Luis. No, soy un pobre gusanito. Señor, no necesita nada de mí. A ver, escuchen. Señor no necesita nada de mí. Yo necesito todo de Él. El Señor quiere usarme a mí, porque no dejó ángeles, dejó pastores, dejó líderes, pero no porque lo necesita, sino porque amor responden a su llamado. Entonces los Gálatas se pensaban que era por obra. Y le dice Pablo, Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Miren, Pablo era un abogado tremendo. Pablo iba al hueso directo. A ver, ¿ya hablaron? ¿Ya los escuché? ¿Ya dijeron todas las murmuraciones, las quejas, la teología que tienen todos? Bueno, solamente quiero que me respondan esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Les dice Pablo.
¿Ven? Eso es tan importante, hermanos. El Espíritu Santo no se recibe por las obras, se recibe por oír con fe. Amén. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Es decir, que si nosotros cerramos nuestra boca, cerramos las puertas del cielo. Entonces esa persona no puede recibir salvación. Porque no todo lo que desatemos aquí se desata allá. Y todo lo que atamos aquí se ata allá. Entonces cuando nosotros abrimos nuestra boca como hombres de Dios, como mujeres de Dios, y proclamamos el Evangelio después hace el resto en la persona. Amén. Y lo trae a los caminos de Dios. Amén. Amén. Pero, entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en nuestra vida viene esa sutileza. Viene el enemigo sutilmente a hacernos creer, pensar que somos indispensables en la obra, que nuestro trabajo es lo mejor de la obra y que nosotros hacemos todo bien y que el resto hace todo mal. ¿Entienden? Entonces eso produce celos, contiendas, producen disensiones, producen competencias. Envidia. Miren, hermanos, la competencia que hay hoy dentro de las iglesias es escandalosa. Escandalosa. Yo ya a veces ya estoy viejito y les repito las historias, pero les he contado de competencias de canto. Competencias de canto donde usted tenía que llamar y pagar $1 la llamada para ver quién cantaba mejor. ¿Cuándo en la Biblia Dios nos mandó a competir así? ¿Cuánto nos mandó a competir? ¿Qué produce eso? Produce que el que gana dice, yo ya soy Marcos Witt, ya me gano todo. Y el que pierde, sos un loser. No, ¿cómo? Puede ser que hagamos esas competencias así. Eso no es bíblico, pero eso atrae mucho. Eso atrae un montón. Hoy, impresionante las iglesias de la competencia con la música. Entonces eso produce que esas iglesias revienten de gente, porque los jóvenes vienen y aprenden música y compiten. Ahora le decía a cualquiera de esos jóvenes al azar, ¿me prestas tu teléfono? Sí, déjame ver los textos que tenés. ¡Qué belleza los textos! ¿Verdad? A ver, déjame ver cómo estás en la escuela. ¡Qué belleza! A ver cómo estás con papá y con mamá. Pero cantan y tocan la guitarra precioso. Y los pastores se sienten felices con eso, porque se les llena de gente por el show que hacen los jóvenes adelante. ¿Entienden? Entonces son utilizados los jóvenes. Son utilizados. Y son señalados después cuando cometen errores. Pero nunca se les dio palabra. Nunca se les dijo la verdad. ¿Cuántas personas que hoy son grandes y no quieren saber nada con Dios? Porque dice, a mí solo me utilizaban para que les tocara la guitarra. Y eso es triste. Eso es triste. Entonces, las obras no traen nada. Jesús lo decía maravillosamente. Lo decía, que tu mano derecha o izquierda no sepa lo que hace la otra, ¿verdad? Miren, es imposible. Eso es imposible. ¿Entienden? Al punto extremo que va Jesús, es imposible que uno no sepa lo que hace su mano. De verdad, piensen. No es lógico que usted sepa lo que hace su mano y dice, esta mano ayer salió, no tengo idea qué hizo. No, ¿verdad? Usted sabe lo que hizo su mano. Entonces el Señor dice algo extremo. Y esto nos lo dice a nosotros en cada ministerio que estamos. Cuando hagas algo para la iglesia, que lo sepa solamente yo, el Espíritu Santo y Jesús, y con eso está todo pago. Cuando está todo el show armado y ya lo saben todo, ese fue tu pago. Mi pago no lo vas a recibir de mí. Ese fue tu pago. El show fue tu pago. Pero mi pago no lo vas a recibir. Entonces, todo esto hace que se cometa ese error. Se cometa ese error de pensar que orar en lenguas es ser bautizado por el Espíritu Santo. Y no. Controlar la lengua es ser bautizado. ¿De verdad? Controlar la lengua es ser bautizados en el Espíritu Santo, hermanos.
Yo le decía a los hermanos en la junta, en la última reunión, yo he aprendido mucho en estas reuniones de junta, pero he aprendido en el espíritu que no todas las veces hay que responder, que no todas las veces hay que buscar la solución inmediata. No todas las veces, hermano. Esperamos, vamos a orar y vamos a buscar la solución en el espíritu. Hechos 19:1. Este es el texto, hermanos, que causa la mayor confusión si se malinterpreta. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Miren, cuando uno es neófito de la palabra de Dios y que realmente nunca estudia la palabra ni sabe del contexto y todo, leemos ahí y si usted, si discípulos, cuando yo leo hasta ahí, ¿usted qué piensa? Que eran discípulos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, no eran discípulos. Ciertos discípulos, ¿pero de quién? A ciertos discípulos. Entonces vamos a ver, porque más adelante la palabra misma lo enseña, pero nosotros si no le miramos con ojos en el espíritu no lo entendemos. Dice, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Oh. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo, ¿de quién eran discípulos? De Juan. ¿Eran salvos? No. ¿Ven? Entonces, si nosotros no entendemos la palabra, decimos, eran salvos y no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Pasen al frente, ven lo que dice la palabra. Les voy a orar acá hasta que todos salgan orando en lengua. No, no dice eso. No eran creyentes. Eran creyentes de Juan. ¿Entienden? Discípulos de Juan. Seguían siendo judíos a lo mejor, pero todavía no eran cristianos. Ahora miren qué pasó. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, a Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué es eso? Predicar de Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora fueron creyentes. Ahora. Pero si uno empieza de nuevo el relato, se encontró con unos discípulos. Eran discípulos de Jesús. Y todavía no oraban en lengua. Pero después que Pablo les impuso las manos, sí oraron en lengua. Si yo quiero hacerle que ustedes entiendan mal el mensaje, les digo así. ¿Se dan cuenta? Si los quiero distorsionar, les digo, ¿se dan cuenta? Eran discípulos, pero los habían discipulado mal. No había venido uno con poder con el fuego del Espíritu. Y cuando vino Pablo con el fuego del Espíritu Santo, todos empezaron a orar en lengua. Entonces, yo desvío el mensaje para lo que yo les quiero enseñar, pero no lo que dice la Biblia. Eso, hermano, es muy malo. Es diabólico. Eso es diabólico. Nosotros debemos ver lo que dice la Biblia. Entonces, estas personas eran discípulos de Juan, es decir, no eran creyentes aún, no eran de la iglesia. No, es como decir, todos somos hijos de Dios. Suena precioso. Todo el mundo quiere escuchar eso. Pero es mucho más amor decirle, usted va a ser hijo cuando acepte a Jesús. Un día, usted se presentará delante de Dios. Y Dios me va a poner a mí de testigo de que yo me crucé con usted en la vereda y le dije que tiene que nacer de nuevo. Y usted me ladró. Yo con amor se lo digo. Hasta luego. No discuto. ¿Verdad? El Señor usará ese tiempo, ese momento de testigo en el juicio. Ese momento. Pero,
Entonces miren lo que dice. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces acá salió la otra secta. Solo bautizar en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se puede cambiar el Evangelio por pequeñas frases? Porque Pablo viene y relata esto. Fueron bautizados los solo Cristo. ¿Eh? No hay bautismo en el Espíritu y en el Padre. Porque Pablo dijo en el Señor Jesús. De eso toda una teología. Errando y haciendo errar. Ciegos guiando otros ciegos. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, puticoma, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo se termina de mal enseñar esta escritura? Que es la que más se utiliza para mal enseñar y decir que hay que orar en lengua. ¿Vieron que cuando recibieron el Espíritu Santo oraron en lengua? ¿Vieron que oraron en lenguas? Hacer hincapié a que oraron en lengua y no a que se salvaron. Miren, el hincapié acá que hay que hacer es que se salvaron, que creyeron. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si no llenás de iglesia de gente que ora en lengua, pero que no están salvos porque no creyeron todavía y no dan testimonio de que fueron salvos. Entonces vos podés torcer todo eso, lo podés torcer para donde quieras, pero no es lo que dice la palabra. No es lo que dice la palabra. Lo primordial es que ya dejaron de ser seguidores de Juan para ser seguidores de Jesús. Y eso cambió la vida. Y después vino el don de lenguas. Eso lo vamos a aprender después. Efesios 1:13. Vamos a ver todo lo que va haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por creer, ¿ves? Sellar y bautizar son sinónimos aquí. Es decir, que toda persona, de nuevo, que creyó y recibió al Señor, fue sellado, fue bautizado, fue sumergido en Cristo y recibió el Espíritu Santo. Porque si no recibió el Espíritu Santo, miren hermano, no entiende la palabra. No entiende. No entiende. Por ejemplo, yo no sé nada de béisbol. No sé nada. Yo como pastor le vamos a regalar el ticket para que esté en el mejor lugar del partido de las grandes ligas. Y yo me siento en la cancha y yo veo dos personas, uno con un palito, no sé cuándo es punto, cuando el otro se corre, se tira, no sé cuál es el base, no sé nada, pero estoy sentado en el primer lugar. ¿Entienden? Entonces el Espíritu Santo hace eso en nuestra cabeza. Hace eso. Yo esta semana he hablado con hermanos, ya saben, los lunes está abierto, este lunes ya estoy full. Estuve con los hermanos, estuve con Mario y Osman, y yo puedo escuchar cómo el Espíritu Santo abrió su cabeza. El Espíritu Santo me habló por medio de Lucy en la reunión que estuve. Yo digo, gloria a Dios, porque yo veo eso, porque lo están entendiendo, porque entienden lo que se les está dando de mensaje. Entonces esto, hermanos, esto produce que cuando nosotros recibimos de verdad al Señor, es secundario orar en lengua. Ahora, Pablo dice, yo quisiera que todos oraran en lengua. ¿Entienden? A ver, no podemos negar lo otro. No podemos negarlo. Pero tenemos que poner las prioridades. Primero creer, primero ser salvo, primero dar testimonio y después recibir los dones del Espíritu. Si no, la iglesia se enfría. Los dones para utilizarlos para la iglesia. Entonces, al ser bautizados, ahora somos unidos a Cristo para siempre. Miren, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Cuando la lana se sumergió en la tintura roja,
quedó roja para siempre. Usted no la puede volver más a que se salga. Y si usted dice, sí, la meto en azul y la dejo azul, sí, la meterá en azul y quedará azul, le cambiará el color. Pero si usted la lleva a una máquina microscópica, verá que está roja abajo. Esa lana no se puede salir más el rojo. O si usted viene y pintamos esta pared roja arriba, verán que debajo del rojo siempre va a estar el ¿verdad? Entonces, siempre sucede así. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al que cree que el Señor lo salvó, también cree que el Señor le dio vida eterna. Ustedes no dudan que el pecado es muerte, ¿verdad? Nadie duda de eso. Nosotros no dudamos que el pecado de Adán viene a nosotros, pero siempre ponemos en duda que la salvación nos da vida eterna. ¿Por qué? Si el pecado nos da muerte, la salvación nos da vida, y nos da vida en Cristo, porque tiene mucho más poder que el que cometió el pecado. El primer Adán era poderoso, puso los nombres, tenía poder para gobernar sobre todas las cosas. El segundo Adán, Jesucristo, es supremamente superior al primer Adán. Por eso el pecado del primer Adán se afectó a toda la naturaleza del hombre. La salvación del segundo Adán, Jesús, es mucho más poderosa y no debemos dudar de ella. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Oh, miren, lo veíamos con las nenas en esto del bautismo. ¿Cómo es esto? Miren, Jesús murió, ¿sí o no? Entonces, vinieron, pidieron el cuerpo, ¿verdad? José de Arimatea, ¿verdad? Pidió el cuerpo. Estaba muerto. ¿Entienden? Estaba molido a palo, era una soga ya, corazón ya no latía, estaba frío, estaba muerto, ¿sí o no? Lo pusieron en la mirra, en todas las cosas, lo envolvieron todo y lo sepultaron. ¿Qué sepultaron? Muerto, ¿sí o no? Y después el Señor resucitó. Entonces, cuando yo bautice a ellas, voy a bautizar un hombre muerto al pecado. Y va a salir un hombre resucitado que no quiere saber nada del pecado. Y eso es el símbolo del bautismo. Por eso dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Morimos y resucitamos con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es maravilloso la analogía, lo que nos está enseñando con esto. El segundo propósito del bautismo del Espíritu es ser templos de Dios. Yo les decía, cuando Él nos sella somos templos. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu? Templos de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En griego acá, mora significa habitar eternamente. ¿Cómo? Habitar eternamente. Cuando usted peca, el Espíritu no se va de usted, Dios no se va de usted, si no, no podría usted regresar a Dios. Cuando usted peca, entristecemos el Espíritu Santo, que es muy diferente. Miren, cuando nuestros hijos cometen algo malo y nos llaman de la escuela, o nos llaman de la policía, o nos llaman de donde nos llamen, nosotros nos entristecemos tremendamente como papá. Ahora, ¿deja de ser nuestro hijo? No, ¿verdad? Nosotros decimos, pero yo te enseñé otras cosas, te ayudé a hacer otras cosas, quería otras cosas.
nos sentimos frustrados a lo mejor. Dios no se frustra. Pero el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué es lo que hace? Bueno, vos no me estás escuchando. Vos estás escuchando otras voces. Si vos tenés una voz suave, amorosa, gentil, que te llama a orar y a hablar con Dios, y tenés 1.000.000 de voces que te llaman a hacer otra cosa, ¿cuál crees que vas a escuchar? Por eso de lo que hay en tu corazón hablará tu boca. Porque cuando escuchamos al Espíritu Santo, hablamos del Espíritu Santo. Cuando escuchamos las novelas, hablamos de las novelas. Entonces, somos templo del Espíritu Santo. Y hay muchas personas que ponen hincapié en que el templo, a ver, sí hay que cuidar el cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero no es lo primordial lo exterior, sino lo interior. Porque podés tener 90, 60, 90 y estar podrido por dentro. Podés tener un saco de $5.000, estar predicando, o uno de $50 y estar predicando. Podés no tener saco y estar predicando. Y siendo templo del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? A lo que significa estar rodeados de Dios. Dios inexplicablemente mora en nosotros, hermanos. Es algo que la razón... Si yo le digo al hermano Wilmar, prepárate una clase fácil, la clase que te voy a pedir. Explícanos cómo Dios eterno, perfecto, que vive para siempre, que crea todas las cosas, todo mora en nosotros. ¿Cómo hace para que nosotros... A ver, ¿cómo? Pero bien, explícanos bien. ¿Cómo? El poder total de Dios, la Trinidad total de Dios, todo mora en nosotros. Y hace 15 minutos pecamos. ¿Cómo se explica eso? Terriblemente difícil de explicar. Pero es así. Pero es así. En vasos frágiles dejó todo el poder. Y en su iglesia dejó todo el poder. ¿Para qué? Para demostrar que no somos robots. ¿Por qué podría mandar al ángel Gabriel? Mire, si viene el ángel Gabriel acá y Miguel con el ejército y toca las trompetitas ahí y se aparecen a la vista de todos. Todos caen. Queremos Dios, todos caen, ¿verdad? Todos caerían. Pero no lo dejó así, lo dejó a simples mortales como nosotros, ese poder que los ángeles no pueden hacer, de que haya fiesta en el reino por una persona que recibe a Cristo. No lo puede hacer el arcángel. Miguel Arcángel, no lo puede hacer. Lo puede hacer Fátima. ¿Entienden? Entonces ese poder no es fácil de explicar. Pero si nosotros aprendemos a vivir con Él, somos portadores de la esperanza única de este mundo, Cristo Jesús. ¿Amén? Por eso a la samaritana le dijo, llegará el día que ni en este monte, ni en aquel monte, ni allá se adorará, sino que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. ¿En dónde? Acá. Acá. Ahí, en cada, usted toca su corazón, acá. Yo, en el cuarto mío de mi casa, me pongo y adoro en espíritu y en verdad, y la Trinidad está. ¿Amén? Amén. Pero la gente no entiende. Entonces, la Iglesia Católica pasa por una iglesia y está, ¿verdad? Y entran a la cancha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, me tengo que persignar ante alguien, ante el templo, ante alguien lo tengo que hacer, ¿verdad? No, acá adentro está. Circuncida tu corazón, dice Dios continuamente, circuncida tu corazón. Tercero, Dios cuando nos bautiza, nos une a todos como hermanos en la iglesia. Esto es buenísimo, hermano. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades. Escuchen, porque esto es un fruto del bautismo del Espíritu Santo entre hermanos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, escuchen, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué dice a continuación? Matando. Escuche. ¿Qué dice? Matando. ¿En dónde? En la cruz. Las enemistades. ¿Puede existir entre hermanos nacidos de nuevo enemistad? Imposible. Estoy hablando de hermanos nacidos de nuevo. No estoy hablando de casi cristianos. Porque la Biblia dice: con ellos ni siquiera te juntéis. Eso dice: ¿son tus enemigos? No. Pero no me hace bien juntarme con ellos. Porque no entienden y siempre caemos en discusiones vanas. No son mis enemigos, los amo y oro por ellos. Pero ahora, entre hermanos, ¿podemos tener enemistades? No. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos a partir de esa enemistad no sirve de nada. Dios no lo contabiliza. No pasa del techo la oración, mi ofrenda no sirve, no prospero en esto, no prospero en el otro, porque me llevo como perros y gatos con mis hermanos. Y eso es bautismo del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y bien claro se lo dijo Jesús a Pablo cuando se convirtió. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me perseguís? ¿Qué? Yo no te estoy persiguiendo a vos, yo estoy persiguiendo a los nazarenos estos que están re locos, que andan trastornando todas las cosas. A vos no, Señor. Cuando los perseguís a ellos, me perseguís a mí. Cuando vos estás enemistado por un hermano nacido de nuevo, estás enemistado con Jesús. Simplemente. Estás enemistado con Jesús. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es el bautismo del Espíritu, hermano. Esto lo hace Dios. Si usted aceptó al Señor como Salvador, no tiene que hacer nada más, ni llenar ninguna solicitud, ni ninguna cosa. Usted fue bautizado en el Espíritu Santo y recibió este poder. ¿Amén? Ahora veremos en un ratito la llenura, poquito. El bautismo es una vez y para siempre. Escuchen, el bautismo es una vez y para siempre. La llenura es algo que es un proceso que lo debemos hacer nosotros. Por eso usted puede decir: yo estuve 15 años en una iglesia y no crecí, pero después vine y con 2 o 3 clases que recibí, se me abrieron los ojos. La llenura del Espíritu Santo empezó a actuar en su vida y usted empezó a buscar de Dios. ¿Amén? Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos viene de la palabra plero, que quiere decir llenar o recargar un recipiente. Es un verbo imperativo, es un mandamiento, es una orden. No os embriaguéis con vino,
embriagados con el Espíritu Santo. Ahora, usted ve que cuando sale de vacaciones, por ejemplo, usted sale de vacaciones a Florida. Y usted para a echar gas, ¿verdad? Por el camino, ¿o no? Si se olvida de echar el gas, ¿usted llega hasta Florida? No, ¿verdad? Es la misma palabra la pudiéramos usar. Entonces nosotros debemos recargar, y no se contradice con el boletín de la semana pasada que yo le decía que no podemos vivir un cristianismo de recarga. El boletín decía de recargas dominicales. Porque si esperamos recargar los domingos, siempre estamos vacíos. Pero si recargamos todos los días, nosotros venimos aquí y somos... usted puede ser vagón del tren o máquina. Escuche. Usted puede venir todos los domingos aquí siendo vagón, con un montón de problemas. Y todos los hermanos tirando para tirar ese vagón. Y usted viene y siempre, no, esto no camina, no sabe, no escuché nada, estuvo... Lo que pasa es que usted no se llenó nunca. Nunca buscó de Dios durante la semana. Usted es vagón siempre. Nunca es máquina. Nunca ayuda a otro. Siempre está esperando que otro lo empuje. Bueno, eso sucede si usted se va de vacaciones y no echa gas, no llega. ¿Cómo se llama tu primo, el sacerdote? Walter. Con Walter una vez me fui de vacaciones y en moto y teníamos poca plata. Y fuimos para el campo de mi abuelo, que era como en New York, así. Tuvimos como 2 semanas allá y a la vuelta veníamos manejando sin un peso, llenamos el último tanque de gas cerca del campo de mi abuelo y yo digo, ay Señor, por el curita este que tengo atrás, que lleguemos, entonces ya faltaban como 100 millas y el tanque de gas, así que entonces yo bajaba la velocidad, pues sacaba cuenta, si voy a menos velocidad gasta menos combustible, a ver qué velocidad puedo constante, pero que no tenga que acelerar y pasar a alguien, porque si no, no llego. Bueno, llegué a mi ciudad y cuando subí a la casa, se paró. Sin una gota de gas. Cuando subí a mi casa, sí, con el envión subí. Sin gas. Así muchos cristianos vivimos así. Recibimos el bautismo hace 40 años y no recargamos más. No recargamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces siempre vemos problemas en vez de ver todo lo que Dios hizo en nosotros. Siempre vemos dificultades en ver la gloria, en vez de ver la gloria de Dios. Si llegamos vacíos todos los meses a la iglesia, vamos a salir vacíos. Si nosotros nos llenamos durante la semana, el encuentro con los hermanos de la iglesia es glorioso. Es glorioso. El encuentro en el servicio es glorioso. ¿Por qué? Porque si el pastor no está lleno de unción este domingo, yo estoy lleno de unción. Entonces me paro y dirijo con unción y con poder. Y este pastor, no sé si otro, no se va a enojar. Porque usted ore, porque usted dirija el servicio. No, porque somos un equipo. Somos un equipo. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. ¿Qué tiene que hacer una persona para embriagarse? Tomar, ¿verdad? Si toma una copa de vino nadie se embriaga, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ahora, si toma 2 litros, si toma un galoncito, se embriaga, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando se embriaga? ¿Quién maneja a esa persona? ¿Ven cómo vamos interpretando la Biblia? Entonces dice, así como el borracho es manejado por el alcohol, ustedes llénense de tal manera del Espíritu Santo que sean manejados por el Espíritu Santo. Eso dijo Pablo. ¿Ven? ¿Ven que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, entonces, si usted, el borracho viene, recarga y está y se anima todo, y él dice, me peleo con todo, y puedo todo, ¿verdad? Y qué sé yo, se enfrenta a todo, que le pega, tenga la cara así, y dice, no, yo soy macho y me las aguanto. Y cuando se le pasa el alcohol, ay, no, dice, ¿cómo me peleé con él?
este? Si era Goliat. Y yo, dice, era David, pero sin la onda. ¿Cómo pude, verdad? Y entonces, ahora, pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, también puede afrontar y hablar y moverse. Pero cuando estamos vacíos del Espíritu Santo, hacemos todas las cosas en la carne. En la carne las hacemos. Entonces no vemos la respuesta poderosa de Dios. No vemos la respuesta poderosa de Dios. ¿Pueden ver la diferencia entre el bautismo y la llenura? Porque ese es el propósito de la enseñanza de hoy, para que el domingo que viene podamos ver los dones. Amén. El bautismo lo hace el Señor una vez y para siempre. La llenura es diaria. 1 Corintios 3:1. Ahora, puede haber cristianos carnales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fueron bautizados, pero no se llenaron. ¿Entienden? Entonces, los corintios eran uno de estos. Y yo siempre les digo que cuando yo era tan ignorante de la palabra de Dios, predicaba, claro, pero era ignorante, mi principal libro era Corintios. O sea, yo quiero ser como los corintios. Yo quiero tener todos los dones como los corintios. Y cuando con Chuy Olivares empezamos a estudiar Corintios y todas las cosas, los corintios eran un dolor de cabeza para Pablo. Eran terriblemente malcriados. Porque tenían todos los dones y carismas, pero les faltaba el principal, que era el amor y el servicio. Entonces era una competencia de talentos. No habían entendido para qué eran los dones. Entonces, ¿eran cristianos? Sí. ¿Habían sido bautizados? Sí. ¿Hablaban en lengua? Sí. ¿Interpretaban la lengua? Sí. ¿Profetizaban? Sí. ¿Tenían iglesia llena? Sí. ¿Tenían llenura del Espíritu Santo? No. Y esa es la gran diferencia entre hoy ser una iglesia verdadera. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando el hermano o la hermana vive lejos de Dios durante la semana y no se llena, se comporta como un niño en Cristo y compite por lo que hace y por lo que no hace. Entonces, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿dónde estamos? ¿En el 3? En el 3, baja. Gracias, Luis. Y miren los pecados que nombra: homosexualidad, lesbianismo, matar gente, ser de Chávez. ¿No, verdad? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ven? Muchas veces nosotros somos bautizados y al no llenarnos del Espíritu Santo, creemos que estos son pecaditos, pero chiquititos son mis pecados. Nada. Una lengua de acá hasta mi casa, pero nada más, pastor. Nada más. Diezmo, re bien, todo, pero tengo una lengua tremenda. O sea, estas cosas son tremendamente de ruptura dentro de las iglesias. De ruptura. Rompen la iglesia. ¿Se acuerdan cuando el pastor Pineda habló de las zorras esas pequeñas? Son esas zorritas tan pequeñas que destruyen todas las cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a llenarnos del Espíritu Santo, entendemos los dones y carismas de cada hermano. Los entendemos y los vemos con gratitud nuestros ojos. Yo eso lo aprendo de Melina. Ella no tiene celos absolutamente para nada. Ella ayer le puso
a ustedes dos les comentó, pero ella lo que les comentó es lo que siente profundamente en su corazón. Oh, cuánto me alegro que dos hermanos compartan. Ella me dice a mí, viste, eso es lindo, que se hagan juntos y compartan y crezcan en conocimiento. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Que podamos compartir los hermanos y conocernos afuera de la iglesia, porque somos un cuerpo y tenemos que trabajar juntos. ¿Amén? Amén. Entonces, el mensaje de hoy es: bautismo lo hace Jesús. Amén. Llenura lo hace usted a través del Espíritu Santo. Usted a través del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos da paz y nos da algo que el mundo no tiene. No tiene, cero tiene. Es esperanza. Escucha, esperanza. El mundo no tiene esperanza. Si no, ¿por qué crees que cada día quieren tener más dinero? Porque tienen tanto y dicen, no, todavía no me alcanzan los 1.450.000 millones que tengo en el banco. Entonces, la esperanza del Espíritu Santo, que pase lo que pase, pase lo que pase alrededor mío, pase lo que pase alrededor mío, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, digo, todas las cosas a los que aman a Dios les suceden para bien. Amén. Aunque me estén por desalojar, aunque haya perdido el trabajo, aunque me llegue la orden de deportación, todas las cosas me suceden para bien. ¿Amén? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tú eres bueno, porque tú eres eterno. Señor, ayúdanos a que cada día busquemos de ti. Esto no es una competencia, no es que voy a decir mañana voy a estar 4 horas orando. Que podamos tomar 5 minutos, Señor. Como hacían los judíos las 3 horas, las 3 momentos de oración que tenían en el día. Sus 3 momentos de oración eran solamente apartados para Jehová. Que nosotros podamos tener esos momentos de oración apartados para Jehová. Solamente para Él. Y que esa llenura del Espíritu Santo nos ayude a ver los dones que tiene mi hermano. No envidiar los dones que tiene mi hermano, a verlos. Porque si Él los tiene, son para mí. Son para que yo los disfrute. No son para Él. El Señor los dio a mi hermano para que edifique la iglesia que está trabajando junto a nosotros. Entonces, Señor, que todos esos dones se multipliquen y que no sean enterrados, que sean sacados afuera y que podamos ver evangelistas, predicadores, que podamos ver pastores, que podamos ver maestros, que podamos ver tu obra crecer, Señor, y que podamos impactar a la ciudad de Rosby. Señor, que esta semana clamemos por esta ciudad, Señor. Las puertas de los cielos se abrieron y las puertas de esta iglesia se abren para que personas vengan, en la condición que vengan, en la condición que lleguen, con todo el pecado y el barro del mundo, que lleguen y que no lo señalemos, que le demos la palabra de victoria que hay en Jesús. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Avisos rápidos. Martes oración, viernes célula, sábado bautismo. Amén. Desde las 11 de la mañana.